Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes en este día para compartir la palabra por estos medios digitales, por mi Facebook, Ilvaneri Vilches, me pueden buscar por allí, y por mi canal El Rincón de Dios que tengo en YouTube. Así que bueno, es un gozo como siempre compartir nuevamente la palabra inerrante, infalible y todo suficiente de nuestro Dios, la única palabra que tiene poder y que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no dejarán de cumplirse. Así dice el Señor. Entonces, gloria a Dios porque me da este privilegio, esta bienaventuranza de llevar su evangelio a otra persona por estos medios digitales, y que sea Él glorificándose por medio de este siervo inútil, que yo, que soy un siervo inútil de Él, sea utilizado como instrumento útil para gloria y alabanza de su santo nombre. Por eso me pongo a disposición de mi Dios, y que sea su Espíritu Santo guiándome en este momento para que todo lo que me dije sea su verdad y no verdad de hombre, para que toda la gloria sea para Él. Lo pido todo se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y bueno, gracias a Dios le doy por este día y por permitirme predicar otra vez este glorioso evangelio que tengo el privilegio de enseñar y bueno, de creer y de amar. Gracias mi Dios te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que estamos viendo Mateo capítulo 13, ¿verdad? Y ya vimos el sermón parabólico, el sermón de la parábola, donde mi Señor Jesús predicó y enseñó verdades espirituales, misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo, cumpliendo así la profecía del Salmos 78:2, ¿verdad? Y Él le hablaba en parábolas a los israelitas para que teniendo ojos no vieran y teniendo oídos no oyeran, ¿ok? Pero no así con sus apóstoles, porque Él le enseñaba a ellos los misterios del reino, porque esa era la voluntad del Padre que lo envió, ¿ok? Luego vimos a Jesús en su ciudad natal, en Nazaret. Vimos la incredulidad de esa gente. Vimos la incredulidad de esa gente, hermanos, que como conocía a Jesús de toda la vida, como Jesús creció, que pasó allí su niñez y su juventud, y ellos conocían a la familia de Jesús, a la madre, a José el carpintero, a la madre María y a sus hermanos y hermanas que aún estaban entre ellos. Ellos no creyeron en Jesús, fueron incrédulos, hermanos, y el pecado que está al mismo nivel, diría yo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado de la incredulidad. Hermanos y amigos, el infierno va a estar repleto de hombres incrédulos, va a estar repleto de ateos, va a estar repleto de gente agnóstica, que no creyeron en mi Señor Jesús, porque el que no cree en Él ya es condenado por no haber creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que cree en Él, como dice la Escritura, de sí saldrán, correrán de su interior, correrán ríos de agua viva, ¿ok? Pero el que cree en Él no verá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, bueno, todos
estos israelitas que vivían en la región de Nazaret, ¿verdad? Como conocían a Jesús y su entorno familiar y todo eso, ellos no podían concebir de dónde mi Señor Jesús sacaba tanta sabiduría y podía hacer los milagros que hacía, ya que ellos lo conocían como el hijo de carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Simón, de Judá. Entonces, hermano, la incredulidad es un pecado muy fuerte, hermano. Ser incrédulo, hermano, le cierra las puertas a las personas del reino de los cielos, hermano. La incredulidad, hermano, es un pecado mortal. El rechazar a Cristo y su sacrificio, el rechazar a Cristo es un pecado mortal, porque fuera de Cristo no hay salvación. O sea, ustedes me pueden rechazar a mí y no hay problema. Ustedes pueden rechazar a un presidente, ustedes pueden rechazar a, no sé, a cualquier persona importante y no hay problema, hermano. Ustedes pueden vivir tranquilamente, pero cuando rechazan a Cristo, ahí sí hay problema, porque Cristo es el único medio que Dios estableció para que el hombre fuera salvo. Así que al rechazar a Cristo, se está rechazando el único medio de salvación. Se está rechazando a la única persona que nos puede y que nos ayuda a escapar de la ira de Dios. Se está rechazando el único refugio seguro contra la ira de Dios. Entonces no es cualquier cosa el pecado de la incredulidad, y hay que estar muy y hay que saber que todos los pecados al hombre le son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, como ya lo vimos. Pero tampoco el hombre, si el hombre no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, tampoco será perdonado. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación. Por eso dice la Escritura, solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. No hay más camino, no hay otra vía, no hay otro mediador. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Entonces, ser incrédulo para con Cristo, hermano, es sinónimo de perdición. Como podemos ver, por la incredulidad de los de Nazaret, Jesús no pudo hacer muchos milagros en aquella región. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hoy. Vamos a comenzar, para la gloria de Dios, con el capítulo 14. Y vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Gran estima es para los ojos de Dios la muerte de sus santos. Es decir, Dios se preocupa, Dios está pendiente de la vida de sus siervos, y Dios está pendiente de la vida y de la muerte de sus santos. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar. Vamos a leer Mateo 14, capítulo del 1 al 2. ¿Ok? En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a su criado: este Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este prometió con juramento darle todo lo que pidiese,
Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bueno, vamos a ver este pasaje. Le pido a Dios que su Espíritu Santo me dé luz, me dé claridad y me dé mucha sabiduría para poder explicar este pasaje y que todos los que me escuchen y me vean y yo mismo seamos edificados por el poder de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios los bendiga y bueno, iniciamos. ¿Okay? Como siempre, versículo por versículo, que sea el Espíritu Santo guiándome y que sea el pasaje hablándonos. ¿Okay? En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Los tiempos de Jesús. En los tiempos que Jesús estaba en Israel haciendo milagros y predicando la nueva de salvación, que el reino de los cielos se había acercado, cuyo señor embajador cuyo señor y embajador era el mismo Jesús. En ese tiempo, la Biblia no está hablando de ese tiempo, pues. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Claro, oyó la fama de Jesús porque ya Jesús había recorrido muchos lugares, muchas aldeas, muchas ciudades de Israel, llevando la nueva de salvación, y sanando a enfermos. Ya la fama de Jesús se había extendido por Israel, claro está. En aquel tiempo, Herodes Antipas era el gobernante, era que estaba gobernando en ese tiempo, ¿verdad? Y él escuchó la fama de Jesús. Este Herodes es hijo del hijo del diablo, Herodes el Grande. Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños en Belén. Por eso yo le digo el hijo del diablo, ¿verdad? Ok. Este Herodes, este tetrarca, es hijo de ese Herodes. Ok. Entonces no podemos esperar nada bueno de él, porque es hijo de su padre, de Herodes el Grande. Así que ya se puede imaginar qué clase de hombre era. Pero que en aquel tiempo él era gobernante y los milagros de Jesús llegaron a sus oídos y las cosas que Jesús decía llegaron a sus oídos. Y bueno, en esos tiempos la fama de Jesús llegó a los oídos de Herodes el tetrarca, ¿ok? Oyó y dijo a su criado: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, ¿ok? Fíjate lo que dice Herodes el tetrarca. Dice: este Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan estos poderes de él. O sea, y por eso él tiene estos poderes, porque ya para este tiempo ya Juan había muerto, ¿ok? Ya Juan había muerto. Y Herodes lo sabía muy bien, porque fue el mismo Herodes que lo mandó a ejecutar, ¿ok? Herodes tetrarca mató nada más y nada menos que al último profeta enviado por Dios. Mató
nada más y nada menos que aquel que Dios, el mensajero que Dios envió delante de su Hijo para preparar su camino. Mató a Juan el Bautista. Por eso es que Herodes le está diciendo a su sirviente, este Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso puede hacer estas cosas, porque Herodes estaba consciente de que Juan el Bautista había muerto y él estaba muy consciente porque él tenía la sangre de Juan en sus manos, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué este hijo del diablo mató al Hijo de Dios, a Juan el Bautista. Y esto no nos sorprende, hermano. O sea, esto que un hijo del diablo persigue y mate a un hijo de Dios, esto no es algo sorprendente. Eso mi Señor Jesús lo enseña en la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Cuando Dios envía a su mensajero a buscar la parte de la cosecha que le corresponde, pues, del viñedo, y esto lo que hace es que le pegan al enviado, a otro lo apedrean, a otro le pegan, a otro lo matan, en fin, este era digámoslo así, este era el modus operandi de los israelitas con los enviados de Dios. O sea, esto no nos debe sorprender para nada. Que los hijos del diablo persigan y maten a los siervos de Dios es algo que ha pasado desde la antigüedad, ¿ok? Y que es algo que va a pasar hasta que Cristo venga. Así que no nos debe sorprender, hermano. No nos debe sorprender estos hechos. Pero bueno, Herodes dice con toda convicción, o Herodes está viendo en Jesús el mismo espíritu que en Juan el Bautista. Por eso que le dice, no, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Pero no, Jesús no era Juan el Bautista, Jesús era mucho mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista mismo lo dijo, yo no soy la luz, yo vengo a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar, ni la correa de sus sandalias. Yo no soy digno de eso. Cuando lo iba a bautizar, le dijo a Jesús, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. O sea que Herodes estaba bien equivocado, porque Jesús no era la reencarnación de Juan el Bautista. Primero porque las reencarnaciones no existen. Jesús era muy superior y por mucho a Juan el Bautista, ¿ok? Pero Herodes veía una similitud entre Juan el Bautista y Jesús. Y bueno, lo único que tenían en común, y gloria a Dios por eso, era que los dos eran siervos de Dios. Tanto Juan el Bautista como mi Señor Jesús. Pero que, claro, sabemos que mi Señor Jesús era más que un siervo, era el Hijo de Dios, ¿ok? Pero este hombre, este hijo del diablo, Herodes Tetrarca, veía ciertas similitudes entre Cristo y Juan, y él sabía que si era Juan el Bautista tenía que ser que hubiera resucitado, porque él mismo lo había mandado a decapitar, ¿ok? ¿Y por qué Herodes dijo esto? Aquí dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Ahí está. Ahora la Biblia nos comienza a decir por qué Herodes decía que Jesús tenía que ser Juan el Bautista resucitado. ¿Por qué? Porque el mismo Herodes, por causa de su mujer Herodías, que era mujer del hermano de Herodes, es decir, Herodes Antipas le quitó la mujer a su hermano. Herodías era inicialmente mujer de su hermano y él se la quitó, él la tomó para sí. ¿Ok?
Entonces Juan el Bautista fue prendido y metido en la cárcel por causa de la mujer de Herodes, que era primeramente mujer de su hermano, ¿ok? Por esta causa Juan el Bautista, el siervo de Dios Altísimo, el hombre que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, el hombre del cual su Dios testimonio, que no había hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. O sea, de los nacidos de mujer, dijo mi Señor Jesús, no hay un hombre más grande que Juan, ¿ok? De ese es Juan que estamos hablando. Y a causa de la mujer de Herodes, de una hija del diablo llamada Herodías, Herodes Antipas metió preso al siervo de Dios. Ok, vamos a ver qué desencadenó que Juan el Bautista cayera en la cárcel. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó, qué fue lo que hizo que Juan el Bautista se ganara de enemigos, por así decirlo, a Herodes Antipas y a Herodías, su mujer. Porque Juan decía, no está lícito tenerla, y Herodes quería matarle. Fíjense bien, porque Juan decía, no está lícito tenerla, porque Juan se le oponía a Herodes Antipas, y siempre que lo veía le decía a Herodes y a Herodías, no te es lícito, esa relación no es lícita. Siempre que veía a Herodes Antipas se lo declaraba, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no te es lícito estar con ella. La ley de Dios establece que no se puede casar, uno con la mujer del hermano, no se puede llegar uno a la mujer del hermano. Es decir, si yo tengo un hermano, yo no puedo ver la desnudez de la mujer de mi hermano. Ahora, si Herodías hubiera quedado viuda, era otro asunto, pero la cuestión es que Herodes Antipas le quitó la mujer a su hermano Felipe, estando Felipe vivo. O sea, Felipe, el hermano de Herodes, él estaba vivo, y Herodes Antipas se la tiró de vivo, de pilas, y le quitó la mujer. Bueno, eso no es ser vivo, eso es ser pecador, ¿ok? Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, claro, Juan el Bautista, un siervo de Dios Altísimo, cada vez que veía a Herodes le recordaban, no te es lícito tener a esta mujer, estás pecando en contra de Dios. La ley dice que tú no puedes ver la desnudez de la mujer de tu hermano, tú estás pecando. Y Juan el Bautista se lo decía. Recordemos que Juan el Bautista llamó a los fariseos razas de víboras. Sabemos que Juan el Bautista era un hombre de Dios y era muy directo con lo que decía. Él no se omitía nada para caerle bien a la persona. Él no le decía algo bonito a Herodes para caerle bien, porque Herodes era un gobernante. No, él lo confrontaba con el pecado. Le doliera que le gustara que le gustase, Juan el Bautista era directo y confrontaba a la gente con tu pecado. No te es lícito tener a esa mujer, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Y por supuesto, esto desencadenó que Herodías y Herodes se opusieran a Juan, o bueno, le tuvieran mala fe. Y esto terminó haciendo que Juan el Bautista cayera en la cárcel, ¿ok? Y fíjense bien, versículo 5.
Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. O sea, Herodes quería matarle. O sea, porque ya Juan el Bautista cada vez que lo oía, págate, págate. No te es lícito tenerla por mujer, págate cada vez que lo oía. Entonces Herodías y Herodes Antipas querían matar a Juan el Bautista. O sea, eso ya estaba en su corazón, ¿ok? Eso no lo está dejando ver el Espíritu Santo, que ya en el corazón de Herodes estaba en matar a Juan. Lo que pasa es que Juan tenía miedo a matarle porque la gente lo consideraba como profeta. Y ustedes saben, hermanos, que los políticos, para quedar bien o sea, los políticos a veces hacen cosas, hermanos, para quedar bien con el pueblo. Esa es la naturaleza del político. Los políticos siempre van a buscar hacer cosas para que el pueblo para congraciarse con el pueblo, y siempre van a evitar hacer cosas que los pueda poner en mal o que les pueda colocar en una posición desfavorable con el pueblo. Entonces Antipas, como buen político, no quería matar a Juan porque sabía que la gente se le podía revolucionar. Sabía que si mataba a Juan, el pueblo de Israel se podía prender, podía haber una revolución allí en donde estaba él, y esto era lo que quería evitar, y por eso temía y no mataba a Juan el Bautista. ¿Ok? Por eso Herodes Antipas era muy cuidadoso en no matar a Juan el Bautista, ya que todos los israelitas, el pueblo de Israel, lo consideraba un profeta de Dios. Así que si Herodes mataba a Juan el Bautista, se podía poner el pueblo en su contra, y eso es lo que no quería. Ustedes saben que los gobernantes, hermanos, siempre tratan de tener al pueblo lo más contento que se puede, sí, lo más contento que se puede. Y por eso a veces quieren quedar bien con todo el mundo, sin importar las convicciones de esa gente, sin importar lo que ellos piensen. El político siempre va a querer quedar bien con todo el mundo. Y Herodes no era la excepción. Entonces, por esa razón, él no había ejecutado anteriormente a Juan. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agarró a Herodes, ¿ok? Estaban en una fiesta, en una celebración en el cumpleaños de Herodes. Y la hija de Herodías le dio como regalo de cumpleaños a Herodes un baile. Y bueno, debió ser un baile fascinante. Cuando Herodes quedó cautivado completamente, Herodes quedó loco con lo que vio. Le agradó mucho, le gustó mucho a la carne, a sus ojos. Bueno, imagínense, eran hijos del diablo y bueno. Obviamente la hija de Herodías se congració mucho con Herodes por ese baile, por esa danza, y Herodes le prometió algo a ella. Después de ver esa danza, que fue como un regalo por su cumpleaños, Herodes viene y le promete esto. Fíjense bien. Y por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ok,
le agradó tanto el baile, la danza, ¿verdad? Podemos imaginar que fue una danza sensual, una cosa así como los 7 velos de los árabes, o qué sé yo, algo, bueno, ustedes saben. Y le agradó tanto a Herodes lo que vio, que le prometió que él le iba a conceder cualquier petición. O sea, cualquier petición. Le pongo un ejemplo. Bueno, si tú me pides la mitad de mi reino, yo te lo doy. Esa podía ser una petición de la hija de Herodías. Si tú quieres, no sé, 100.000 denarios, una suma sagrada. Si ella lo hubiera pedido, Herodes se lo hubiera dado, porque la promesa fue: pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que sea, que yo lo voy a hacer para ti. Bueno, eso fue, y como estaban en una reunión, Herodes había invitado a su cumpleaños a hombres importantes, a hombres de jerarquía, a hombres influyentes, ¿verdad? Entonces esta petición la hizo Herodes en público, que la hizo Herodes con muchos testigos importantes. Así que ustedes saben, hermanos, que los reyes de la antigüedad, cuando decían algo como esto, como lo que acaba de decir Herodes: yo te prometo que te voy a dar lo que tú quieras, pídeme, si querés la mitad de mi reino, yo te lo doy, tú me puedes pedir lo que quieras que vas a hacer. Anteriormente, o en la antigüedad, las promesas de los reyes o de los gobernantes no se echaban para atrás, hermano, no se echaban para atrás. Cuando un rey establece, cuando un rey decretaba algo o decía algo, esa palabra se cumplía, hermano. Recordemos Daniel en la fosa de los leones. Como el rey había dado un decreto de que adorara a otro dios, a otro que no fuera el rey sirio, porque era el que estaba en ese tiempo, iba a ser echado a la fosa de los leones. Como Daniel incumplió el decreto, se tenía que echar a la fosa de los leones, pero el rey no quería. Pero como ya era un decreto, ya era algo que él había establecido, ya tenía que hacerlo. Entonces Herodes, con las palabras que le dijo a Herodías, con las palabras que le dijo a la hija de Herodías, se ató a sí mismo. Con sus palabras él se ató. Por eso que las palabras de los reyes eran autoridad. O sea, un rey decía algo y eso se tenía que cumplir. Y él le estaba prometiendo a la hija de Herodías, delante de muchos testigos: bueno, dime lo que tú quieres, que sea lo que sea, yo te lo voy a conceder. Así que ya esa palabra no podía ser recogida, ya esa palabra no se podía deshacer, ya esa palabra se tenía que cumplir. Y vamos a ver qué pasó. Ella, intuida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, la madre, al ver la oportunidad, Herodías, al ver la oportunidad que Herodes le estaba dando, no la desaprovechó. Herodías, esta hija del diablo, mujer de Felipe, que ahora estaba con Herodes Antipas en una relación prohibida por Dios, vio la oportunidad perfecta para deshacerse de Juan el Bautista. Cuando Herodes dijo esa palabra: pídeme todo lo que quieras, todo lo que quieras que yo te lo daré, Herodías vio la oportunidad perfecta para deshacerse de Juan y habló con su hija y le dijo a su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista.
Y la hija fue obediente a su madre, a la hija del diablo, fue y le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Qué pecado, hermano. Yo me imagino que Herodes debe estar achicharrándose, pero bien duro en la quinta parte del infierno por ese pecado. Y bueno, como podemos ver, Herodías no desaprovechó la oportunidad e indujo a su hija, o la movió a pedirle a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y bueno, la madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. La hija obedeció a la madre y se la pidió a Herodes. Vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Herodes se entristeció, dice la escritura. ¿Por qué? Porque aunque Herodes quería matarle a Juan el Bautista y no lo había hecho por miedo al pueblo, Herodes en su corazón sabía bien que Juan el Bautista era un siervo de Dios. O sea, Herodes sabía que lo que Juan le estaba diciendo acerca de esa relación prohibida que tenía con Herodías era completamente verdad. O sea, Herodes creía que Juan el Bautista era un siervo de Dios, y Herodes sabía que lo que Juan el Bautista le estaba diciendo era verdad. Y podemos comprobar que era verdad por cómo terminó todo. Fíjense el pecado que terminó cometiendo Herodes. Fíjense el pecado que terminó cometiendo Herodes por no hacerle caso a Juan el Bautista, por no hacerle caso a Dios por medio de su profeta Juan el Bautista. Fíjense el pecado, digamos, yo lo digo, pecado mortal que Juan el Bautista, que Herodes acaba de cometer. Mató nada más y nada menos que al siervo de Dios Altísimo, Juan el Bautista. ¿Y por qué lo mató? Por desobediente. Porque bien que Dios le estaba diciendo por medio de Juan, no te es lícito tener a esa mujer. No te es lícito tener a esta mujer. Si Herodes Antipas hubiera oído la voz de Dios por medio de su profeta, él se hubiera separado de Herodías y eso no hubiera pasado. Pero como él era un hijo de su padre el diablo, él no oyó la voz de Dios por medio de su profeta, prefirió oír la voz de su esposa, meter preso a Juan el Bautista. Y bueno, cuando su esposa tuvo la mínima oportunidad, la aprovechó y llevó a Herodes a hacer algo que él no quería hacer realmente. O sea, Herodes sabía que Juan era un verdadero siervo de Dios y él no quería más mancharse de sus manos con su sangre. Pero al haber empeñado su palabra, al haber dicho, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, y al haberlo hecho en presencia de muchos testigos importantes, Herodes no podía volver su palabra y no podía permitir que su palabra como gobernante cayera por tierra y que los demás vieran que él no tenía palabra. Así que con todo y su tristeza tuvo que pecar de la peor manera posible, matando a un siervo de Dios, a un ungido de Dios. ¿Ok? Y lo mató, hermanos, por su pecado. Porque si él hubiera obedecido a Juan, eso no habría pasado. Pero como él prefirió seguir en su pecado, él prefirió seguir ignorando la voz de Dios, él prefirió darle oído a Herodías, ¿verdad? Entonces acabó
pecando tan gravemente, matando a un siervo escogido y amado por Dios. Y como ya había dado su palabra, no podía de ninguna manera retratarse, ¿sí? Porque lo había hecho en presencia de varios testigos. Amén. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan murió decapitado, hermanos y amigos. Miren, por eso que muchos ahora se quieren llamar profetas y muchos ahora se quieren llamar apóstoles, pero ser un profeta de Dios no es fácil. Ser un profeta verdadero de Dios no es fácil. El mundo se te va a poner, el diablo se te va a poner. Muchos quieren ser profeta de Dios, quieren estar bien vestidos y tener carro y yates, pero aquí tenemos un verdadero profeta de Dios que cayó preso injustamente por manos de impíos, que vemos cómo terminó, decapitado por su fe, decapitado por la verdad, decapitado por la ley de Dios, o sea, por querer hacer que se cumpliese la ley de Dios, es lo que quiero decir. Entonces, vemos a muchos declarándose profeta hoy en día, vemos a muchos declarándose apóstoles hoy en día, pero nada más lejos de la verdad, hermano. Un profeta, un verdadero profeta de Dios, hermanos y amigos, va a ser perseguido, porque los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Un verdadero apóstol de Dios tiene que aguantar mentiras, insultos, blasfemias y toda clase de cosas malas que digan contra él mintiendo, hermano. No es fácil, la gente lo dice muy fácil. Yo soy el profeta tal y el profeta tal, pero si nos vamos a la Biblia, los verdaderos profetas, los profetas bíblicos, los que pusieron el fundamento de la iglesia, los que pusieron los fundamentos, los profetas y los apóstoles después de ellos, son hombres martirizados, son hombres rechazados, son hombres muy afligidos, hermano. Así que ahorita vemos mucha gente, muchos hombres o siervos de Dios, de comillas, que se jactan de ser profeta. Y yo soy el profeta tal, y el profeta cual, y yo profetizo y tal y cual. Pero en verdad, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, hermano, y vemos que un hombre de Dios como Juan, un profeta verdadero de Dios como Juan, padeció todo esto injustamente por cumplir la voluntad de Dios, por hacer cumplir los mandamientos de Dios, precisamente. Vemos la diferencia de los profetas de hoy, que viven cómodos, que un profeta de la actualidad no le va a decir, como Juan le dijo a un gobernante, tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo esto mal. No, los profetas de la actualidad buscan quedar bien con todo el mundo y le dicen a la persona lo que ellos quieren escuchar, pero no vemos ese espíritu en Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a Herodes lo que Dios quería que le dijera. Le dijo a Herodes la verdad, aunque la verdad lo lastimara. Le dijo a Herodes la verdad, aunque él sabía que Herodes no le iba a recibir de buena manera. Ese es el trabajo de un profeta, proclamar lo que Dios le va a decir, sin importar lo que suceda después. Y vemos ahorita estos profetas que se levantan ahora, que nomás que le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, que nomás que le dicen al hombre lo que el hombre quiere escuchar, va a ser prosperado, todo le va a ir bien, todo va a estar bien, eso es lo único que ellos saben decir. Pero no vemos esta actitud en Juan el Bautista, que aunque él sabía lo que le podía costar, y en contadores, que aunque él sabía que la esposa de Herodes lo tenía
ya le tenían muchas ganas de ese tiempo, por así decirlo, hermano. Vemos que Juan el Bautista no retrocedió y siguió siendo valiente y esforzado y anunciando la verdad pese a sus consecuencias. Y bueno, Dios tiene control. Para Dios la muerte de su siervo es de alta estima, así que Dios estaba en control de la situación. Juan el Bautista perdió su vida terrenal, pero ahora está en la presencia de Dios y va a vivir por los siglos de los siglos. En cambio, perdió su alma, hermano. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y ver la diferencia. Cuando uno lee la Escritura y ve cómo vivían los profetas de antaño, los antiguos, y ve que la vida de un Juan el Bautista, por ejemplo, que comía langostas silvestres y miel, y ve la vida del mismo Jesús, de nuestro mismo Señor Jesús, que a veces no tenía donde recostar la cabeza. Cuando uno ve la vida de ellos, que eran verdaderos profetas, y claro, en el caso de mi Señor Jesús, más que un profeta, el Hijo de Dios, pero cuando uno lo ve, hermano, uno ve la diferencia abismal entre los profetas verdaderos y los que te dicen ser profetas hoy en día, pero no lo son. Uno ve la diferencia en el vivir de los apóstoles verdaderos, de los apóstoles de Cordero, y de los que te dicen ser apóstoles, pero no lo son, como dice en la carta a los Efesios en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces uno ve eso cuando uno lee las Escrituras, uno ve eso, que los profetas de Dios, o sea, ¿cómo les explico? Un verdadero profeta no es una persona que está llamada a ser rica. Un verdadero profeta no es una persona que está llamada a tener una buena vida aquí en la tierra. Un verdadero profeta de Dios es aquel que dice la palabra de Dios sin importar que las consecuencias lo lleven a perder su cabeza, sin importar que las consecuencias terminen con su vida terrenal, sin importar que las consecuencias de eso que él está diciendo lo lleven a un lugar muy lejos de su zona de confort. Eso es un verdadero profeta de Dios. Ahora los profetas actuales, hermanos y amigos, son muy parecidos a los políticos. Quieren quedar bien con todo el mundo y le dicen a todo el mundo lo que ellos quieren escuchar. Bueno, entonces por eso esa es la gran diferencia. El profeta de Dios se esmeraba por decir la palabra de Dios tal cual él se la había dado, y no permitía que sus sentimientos, que sus emociones, que lo que él pensaba saliera de su boca. Él siempre decía lo que Dios le había dado a decir, tal cual como Dios se lo había dado a decir, a quien él se lo había dado a decir. Entonces, hermanos, vemos la diferencia abismal que hay entre un verdadero siervo de Dios como Juan el Bautista, que vemos aquí cómo fue maltratado, cómo quizás tuvo mucho tiempo preso a causa de Herodías, la mujer de Felipe, la mujer del hermano de Herodes. Quizás cuánto tiempo pasó Juan el Bautista preso antes que lo decapitaran. Los últimos días, las últimas semanas tal vez de la vida de Juan el Bautista no fue fácil. La vida de Juan el Bautista, ministerialmente hablando, tampoco fue fácil, porque a él lo mandó Dios a predicar en el desierto. No tuvo mucho lujo, no tuvo muchos amigos, no, pero sí tuvo a Dios siempre con él, y de Dios él va a recibir la recompensa. De Dios él va a recibir el ganador de la vida eterna, y todo lo que perdió aquí en la vida terrenal por causa de la voluntad de Dios en la vida celestial lo va a tener 100 veces más. Entonces, gloria a Dios por hombres como Juan el Bautista, que aunque perdieron la cabeza,
hermanos, nunca dejaron de decir la verdad que Dios le había de decir. La verdad que Dios, le había enviado a decir. Gloria a Dios por Juan el Bautista y por todos sus profetas antes que él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los verdaderos profetas de él que están plasmados en la Escritura. Amén. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Fíjense bien, fue traída la cabeza de Juan el Bautista, lo decapitaron. Le cortaron la cabeza, y no conforme con eso, la hija del diablo Herodías mandó a su hija a que pidiera la cabeza de Juan en una charola de plata, si no me equivoco. Y esta su hija se la mostró complaciendo a su madre. Entonces vemos el corazón de una hija del diablo, vemos el corazón de un mal gobernante del oeste de acá, vemos la realidad de los corazones humanos sin Dios. ¿Cómo pueden hacer eso a un hombre justo? ¿Cómo pueden hacer eso a un hombre que no ha hecho nada malo, sino al contrario, hacer la voluntad de Dios? Pero bueno, hermanos, eran obreros malos, eran obreros perversos que en vez de darle al Señor lo que es del Señor, mataron a sus siervos, los profetas, hermanos. Y es algo terrible ver lo pecaminoso que puede ser un corazón humano sin que Dios esté con él. Si Dios no está con el ser humano, hermano, y en el corazón de él, el ser humano puede llegar a hacer cosas terribles, inimaginables, cosas grotescas y completamente abominables. Y tenemos como ejemplo a Herodías y a los de Antipas, dos hijos del diablo, que sin duda alguna eran tal para cual, y que sin duda alguna, hermano, y sin miedo a equivocarme, ahorita deben estar achicharrando en el infierno, achicharrando en el lugar de tormento que van todos aquellos que negaron a Cristo. Porque en el infierno como tal, el lago y el fuego de azufre no están, pero sí están en un lugar de tormento, hermano, y deben estar siendo muy atormentados el vil Herodes y la hija del diablo Herodías por lo que le hicieron al siervo de Dios Juan el Bautista. Porque ustedes me dirán, bueno, hermano, pero Pablo también mató cristianos. Sí, Pablo mató cristianos, pero Pablo se arrepintió, se volvió de su malo camino. Pero Saulo fue llamado por el Señor Pablo y fue el hombre que más predicó el Evangelio, y fue el hombre que escribió aproximadamente 13 libros de la Biblia. Claro, todavía está en duda Hebreos, pero si le adjudicamos Hebreos a Pablo, serían 13 libros en total. Entonces esa es la diferencia. Pablo se arrepintió, se volvió de sus malos caminos y ahora se volvió un apóstol de Jesucristo. Herodes, Antipas y la hija del diablo Herodías no, se perdieron y se están achicharrando en el lugar de tormento, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el último versículo para ya ir acabando, hermano, y hacer un pequeño resumen. Y entonces llevaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Ok? Entonces, muerto Juan el Bautista, llegaron sus discípulos, retiraron el cuerpo y fueron a comentarle las malas noticias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, como podemos ver, hermanos, hoy la prédica fue más descriptiva, más de lo que pasó, pero bueno, toda palabra es inspirada por Dios, y aquí aprendemos
¿Qué es un verdadero profeta? Y el sacrificio que a veces debe hacer un profeta de Dios por llevar a cabo la misión de Dios, la misión que Dios le ha dado, que es proclamar su palabra. Vemos como Juan el Bautista se sacrificó por obediencia. Vemos como él no rehusó nunca a decir la verdad de Dios, porque Juan el Bautista pudo haber dicho, bueno, no, yo le voy a decir a Herodes que todo está bien, que Dios no le va a hacer nada por tener a las mujeres en el hermano. Juan el Bautista pudo haber dicho, no, yo me equivoqué, resulta que Dios está viendo esa unión que ustedes tienen ahí. Bien, Juan el Bautista pudo haber hecho algo para zafarse de ese fin, pero que digo él, no, mis manos están en las manos del Señor, Dios da la vida y Dios la quita. Si yo tengo que morir a causa del reino de los cielos, si yo tengo que morir a causa de la voluntad de Dios, bueno, que eso sea, pero yo no voy a dejar de decir lo que Dios me da a decir. Fue como la muerte de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermano. Esteban no podía, Esteban no se preocupó nunca por su vida. Fue lleno del Espíritu Santo y él dijo verdad. Citó en el Antiguo Testamento una y otra vez para hacerle ver a esos judíos que estaban delante de él que Jesús era el Mesías. Citó en el Antiguo Testamento una y otra vez a ellos que eran fariseos y que seguramente lo conocían. Y nada, hermano, ellos se airaron, se pusieron rojos y bueno, lapidaron a Esteban. Entonces vemos cómo fue la vida de los verdaderos siervos de Dios. Hasta tenemos, por ejemplo, y el mayor ejemplo, diría yo, la vida de mi Señor Jesucristo, el mayor siervo de Dios y el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo fue la vida de él aquí en la tierra? ¿Fue puro paz y prosperidad? ¿Fue pura abundancia? ¿O fue persecución y espada y aflicción? ¿Cómo fue? Ahí vemos cómo es la vida de un siervo de Dios, y tiene que ser así. La vida de un siervo de Dios aquí en la tierra tiene que ser sufrida. ¿Por qué? Porque recordemos que esta tierra, este sistema de cosas, está dominado por el maligno. Recordemos, hermanos y amigos, que en esta tierra no se hace la voluntad de Dios. Recordemos que la mayoría de las personas del mundo están bajo control del maligno. Entonces no podemos pretender ser siervos de Dios y que nada más no nos pase. No podemos pretender ser siervos de Dios y que todo el mundo nos ame. No podemos pretender ser siervos de Dios y que todo nos salga bien, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que vemos, por ejemplo, en el final de Juan el Bautista. Claro, gloria a Dios, Juan el Bautista está en la gloria, pero vemos que su vida terrenal, lo que le quiero decir, vemos que la vida terrenal de Juan el Bautista no fue fácil. También apreciamos esto en la vida terrenal de los apóstoles de Cordero. Pablo, ¿cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Decapitado, igual que Juan el Bautista. Entonces, a veces uno escucha a lo que se dice del apóstol hoy en día y hablan de prosperidad y tienen cosas y tal, y uno no ve en ellos lo que sí vio en los apóstoles: sacrificio, aflicción. O sea, uno no ve en ellos eso. Entonces la gente cree que ser apóstol o ser profeta es cosa fácil. La gente cree ahora que ser profeta es tener un carro, es tener una buena casa, es tener una iglesia grande. Eso es lo que la gente ve. Pero cuando uno va a la Biblia, es la que tiene la verdad, porque es la que tiene la revelación de Dios. Uno se da cuenta, hermano, que los profetas del Señor
todos fueron hombres sufridos, hombres entrenados en el sufrimiento, hermano. Y el mejor ejemplo siempre va a ser mi Señor Jesús, que dice la palabra que por lo que padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado y llegó a ser autor y consumador de nuestra fe. Mi Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia y fue hecho perfecto. Entonces, uno con la historia de Juan el Bautista, miren de la forma que murió por hacer la voluntad de Dios. Miren a mi Señor Jesús, la forma que murió, la muerte más humillante y más cruel que había para la época, la peor de las muertes. Por eso es que cuando mi Señor Jesús muere, la Biblia dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice muerte y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz no era solo una muerte, era la peor de las muertes de aquella época. Entonces uno ve eso, hermano, y uno lo contrasta o lo contrasta con los apóstoles y los profetas de ahora, y nada más les hablo de la verdad, hermano. Como vemos que los profetas de Dios, los verdaderos, los que están escritos en la Biblia, vemos como fueron hombres sufridos, como fueron hombres martirizados, como fueron hombres afligidos, ¿verdad? Y vemos los profetas de hoy en día que son hombres que de eso nada, hermano, puro prosperidad, bendición, riquezas, y no porque, sino que uno ve eso y uno lo contrasta con lo que dice la Biblia, que los profetas de Dios padecieron, y uno dice, bueno, ¿será verdad que son profetas? ¿Será verdad que son apóstoles? Bueno, hermano, yo creo que no. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones si leen la Biblia y le prestan mucha atención a la vida de los verdaderos profetas y siervos de Dios. Amén. Bueno, hermano, esta ha sido la predicación de hoy. Espero que sea de mucha edificación. Como vemos, la vida de los siervos de Dios no es fácil, hermano, porque un siervo de Dios tiene que defender su fe hasta el fin. Un cristiano genuino, verdadero, él muere en su fe, como lo hizo Juan el Bautista, por ejemplo, que aún sabiendo lo que le iba a costar oponerse a Herodías, a su mujer, a esta hija del diablo llamada Herodías, él no se arrepintió, él no vaciló, él no se volvió atrás, sino que siguió diciendo la verdad que Dios le había dado a comunicar a Herodes. Y bueno, se encomendó a Dios, y bueno, gloria a Dios, porque ya él está en la presencia del Padre. Amén. Entonces, a veces por causa de Dios vamos a llegar a lugares, vamos a estar en lugares que nos van a sacar fuera de nuestra zona de confort, en lugares que no nos va a gustar estar, pero en lugares que Dios siempre va a estar con nosotros y vamos a estar bien. Y la gloria anterior, la gloria posterior de esta casa va a ser mayor que la anterior. Juan el Bautista murió, fue martirizado, pero Juan el Bautista, cuando Jesús venga en su gloria, va a reinar, va a estar en gloria y va a tener 100 veces más de lo que tuvo en esta vida, al igual que todos sus apóstoles y profetas y hombres de Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Recordemos siempre leer las Escrituras, examinar todo a la luz de la Escritura, para que ustedes se den cuenta qué significa ser un siervo de Dios, que a veces tenemos, o el siervo de Dios tiene que sacrificar cosas para servir a Dios, como lo hizo Pablo, que desechó todo lo que tenía, lo tomó por basura para ganarse a Cristo, como lo hicieron muchos de sus hijos. Por ejemplo, Abraham, que dejó todo lo que tenía en Ur de los Caldeos y se fue a una ciudad que él no sabía ni a dónde era, porque Dios le dijo que se fuera.
Entonces hay que hacer sacrificio por seguir a Dios. Y a veces esos sacrificios nos van a llevar a situaciones y lugares peligrosos donde nuestra vida va a estar en riesgo y muchas veces la vamos a perder. Pero como dice la Escritura, el que quiera guardar su vida la perderá, pero que la pierda por causa de mí la hallará. Juan el Bautista ciertamente perdió su vida según la carne, pero ganó su vida eterna con el Padre Celestial, al igual que todos los profetas antes que él. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y los guarde, que sigan teniendo un feliz y bendecido día en el nombre del Señor Jesús. Y como siempre le digo, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.